queridos pastores que nos visitan y obreros también. Gracias por venir. Hemos estado pasando un tiempo muy especial, pero muy especial. Se presta la ocasión y nos hemos disfrutado mutuamente, teniendo compañerismo. No hemos dejado de comer en estos días. Gracias, hermano, gracias. Y pues puede parecer un momento muy triste, pero debe ser un momento de mucho gozo, porque parejas y familias están yendo a su destino. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 3, versículo 5, téngalo ahí. Tal vez va a batallar por esta cuestión del cambio de pastores para prestar atención. Tal vez se le quiere ir la mente, pero vamos a esforzarnos por estar aquí. ¿Qué le parece? Vamos a esforzarnos. Viene mi esposa acompañándome y, como dijo el pastor Romualdo, hace 14 años estábamos aquí inaugurando esta iglesia. Ya a estas alturas son 4 iglesias, inauguramos 3 más, y agradecemos a los que nos han apoyado todo este tiempo. Gloria a Dios. Tenga ahí su Biblia en Apocalipsis 3. Vamos a ver este tema, la historia de tu vida. Creí que este era el sermón indicado. Le digo a mi esposa, antes de venir, ¿sabes qué? Necesito un tiempo, necesito prepararme para el sermón que voy a ministrar allá. Pero es un sermón, me dice. Sí, le digo, pero ese sermón es importante. Es importante. Yo creo que este sermón nos va a ayudar. Téngalo ahí, la historia de tu vida. Y todo esto que estamos viendo aquí forma parte de esta historia de la que vamos a hablar. Todas las historias forman parte de una gran historia. La Biblia, mis hermanos, no es solo la palabra de Dios, sino que también es un libro histórico. Y a grandes rasgos nos relata lo que ha sucedido a través del tiempo con la humanidad, pero también lo que ha sucedido con personas. En San Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que está escrito en la Biblia lo que es necesario para nuestra salvación eterna. No lo que la gente quisiera que estuviera escrito, no necedades, no cosas que no son necesarias, sino que dice la Biblia lo que necesitamos para nuestra salvación. Pero también, escuche esto, también muy seguido la Biblia nos da nombres de personas, fechas, genealogías, de tal manera que las personas puedan ser identificadas. Podemos identificar a esas personas. Todas las personas que aparecen en la Biblia son personas que vivieron con alguien más, se involucraron con alguien más, afectaron o beneficiaron a alguien más. Y nosotros, hermanos míos, no seremos la excepción. Estaremos en la historia de la humanidad, pero también estaremos en la historia de Dios. En estos momentos estamos escribiendo la historia de nuestras vidas. Esa historia, el pasado, un día fue presente como el día de hoy. Pero este día se irá y formará parte de la historia de nuestras vidas. Y hay algo que quiero yo leer en Apocalipsis 3, versículo 5, dice el Señor Jesús: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué no oramos a Dios que nos ayude? Padre celestial, te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza en esta noche, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos visites. Necesitamos tu presencia. Derrama de tu Espíritu Santo con poder en esta hora, Padre.
y te damos gracias anticipadamente por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesucristo, mientras tu pueblo dice un fuerte amén. Sucede en ocasiones, cuando hacemos cambio de pastores, que personas que no están asistiendo a la iglesia van al cambio de pastores. Bueno, nuestro deseo es que se queden a servir a Dios. ¿Hay alguna razón por las que vienen? Cuando nosotros estamos pionando y dejamos la iglesia, algunas personas que no estaban sirviendo a Dios vinieron a la despedida. Después no regresaron. Pero después, cuando teníamos nuestro evento de cosechadores en Navojoa, llegaban allá y algunas personas decían: perdónenos por no haber ido a la iglesia cuando ustedes estaban allá. Esto significa que hay muchas semillas sembradas en nuestras ciudades y que van a fructificar, tal vez no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Y un día, si nuestros hermanos regresan pronto o no tan pronto, puedan mirar a esa gente en la iglesia sirviendo a Dios. Esa gente en la que invirtieron tiempo, esfuerzo, sacrificio, oraciones, ayunos. Y yo quiero que veamos en primer lugar, la historia nos da conocimiento. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hay cosas que están escritas en la historia para saber o para que sepamos nosotros qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede lograr. Y la palabra de Dios está llena de historias que nos animan a seguir adelante, que nos animan a insistir en los caminos de Dios, que nos muestran el camino de la verdad. Otras cosas están escritas en la historia para que sepamos qué hicieron ciertas personas, cómo fue su vida, cómo terminaron. En 2 Crónicas 12, 13 al 16, podemos mirar, si queremos saber de alguna persona qué hizo y qué sucedió. Dice en 2 Crónicas 12, 13 al 16: fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Así conocemos a las personas. Y cuando escuchamos hablar de Roboam, rápidamente se nos viene una imagen. Rápidamente se nos vienen historias que conocemos. Y decimos: ah, Roboam. Y lo recordamos por sus malas decisiones. Oh, qué ignorante fue Roboam, qué necio fue Roboam. Lo tremendo es que Roboam fue hijo de Salomón, el rey más sabio e inteligente que ha existido. Así que no importa qué tanto podamos saber, qué tanto conocimiento podamos tener, lo importante es qué decisiones vamos a tomar. ¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre tuvo la oportunidad de tomar las mejores decisiones. Tuvo la oportunidad de tener un reino muy próspero. Tuvo la oportunidad de que la gente lo amara, lo siguiera, lo sirviera. Pero dice 2 Crónicas 10, versículos 6 y 7. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Te los vas a ganar. Si los amas, te los vas a ganar. ¿No es el trabajo de un pastor en esta noche? Ganarse a las personas. Porque de eso habla la Biblia.
que el que gana almas es sabio, pero los gana primero para sí mismos y luego para el reino de Dios. Pero, ¿qué le contestó Roboam al pueblo? Siguiendo el mal consejo de sus amigos, entre comillas siempre decimos. ¿Qué hizo? Cuando le dijeron, ¿sabes qué? Si tú eres bueno con esta gente, te van a servir siempre. Él dijo, pues se oye bien, pero le preguntó a sus amigos, decimos nosotros allá, a sus amigochos. Les preguntó, ¿qué le respondo a este pueblo? Y ellos le dijeron, no, dale duro, le dije. Y echó a perder las cosas, porque dice la Biblia en los versículos 13 y 14, y el rey le respondió ásperamente. Pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Vámonos, dijeron todos. Y usted hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. No, ¿qué tengo que hacer aquí? Vámonos. Y se fueron. Y se dividieron. Se dividió el pueblo de Dios. Se dividió la congregación. Se dividieron las tribus. No por lo que sabemos o no sabemos, por lo que decidimos hacer. Y conocemos historias de personas. Oh, si esa persona hubiera hecho lo correcto, que bien le hubiera ido en la vida. Porque conocemos a muchos personajes de la antigüedad por la historia bíblica. Y de algunos hay bastantes detalles de sus vidas. Yo pienso que esta historia o tantos datos de Roboam están en la Biblia, no únicamente por sus malas decisiones, sino porque era hijo de Salomón. Era nieto del rey David. Por eso era tan importante que hubiera datos de él. Vean lo que hizo el nieto de ese hombre que tenía un gran corazón para la gente. Vean lo que hizo el hijo del hombre más sabio del mundo. No puede ser. En Hebreos 11 tenemos la historia de la vida de los héroes de la fe que nos inspiran. La historia de la mujer del flujo de sangre que tanto predicamos. Oh, una cruzada de milagros, un servicio de milagros, un domingo en la noche. No, la mujer del flujo de sangre. Esa historia inspira a mucha gente, inspira milagros, inspira sanidad. Porque si ella pudo, yo también puedo tener la sanidad. La historia de Zaqueo, José de Arimatea, José el esposo de María, oh tremendo hombre que inspira. María la hermana de Marta y Lázaro, que vertió el perfume de gran precio en Jesús. La otra mujer de la que no se dice el nombre, pero que hizo lo mismo. Siempre las recordamos, siempre contamos esas historias porque son historias que inspiran. Hay historias de personas que inspiran a multitudes. De esta mujer se dice, mientras se predique el evangelio, vas a ser recordada. Y la estamos recordando aún esta noche. Conocemos de las personas sus aciertos y sus desaciertos, qué lograron y qué no lograron, cómo fue su caminar delante de Dios, si fueron bendecidos o no fueron bendecidos. Pero también la historia bíblica nos advierte de cosas, nos amonesta y nos aconseja. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Dice 1 Corintios 10, versículos 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La historia bíblica nos muestra el mejor camino. Nos advierte de cosas. Por ahí no, por acá. No, no hagas eso, no. Están escritas todas estas historias para que usted y yo podamos tener el mejor destino y la mejor historia de nuestras vidas. Mejor historia que la de ellos. Un día nuestros nombres estarán en la historia y estarán escritas muchas cosas acerca de nosotros. ¿Quiénes fueron nuestros padres, nuestros hijos? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Cómo actuamos? Conocemos la historia de ciertas personas, algunas en parte porque aún viven esas personas. Y contamos esas historias. ¿Qué crees? No, así. Shh. Viven esas personas. Pero la historia de su vida está en parte aún. No han partido de la eternidad, están ahí. Que reaccionen, que se empiezan a hacer lo correcto, que hagan lo correcto, que tomen buenas decisiones. No se sabe, la historia la conocemos en parte, pero otras personas ya pasaron a la eternidad y sus historias son muy tristes. ¿Qué crees? Pasó a la eternidad fulano de tal. No, hombre, pero si estuvo aquí sirviendo a Dios, lo hubieras visto en la alabanza, lo hubieras mirado predicar. ¿Cómo es posible? Qué tremendo. O sea, ya conocemos la historia completa y es una historia muy triste, muy triste. Pero también conocemos las historias de personas que han sido una bendición para nuestras vidas y para las vidas de muchas personas. Cuando una pareja va al ministerio, va a pionar, como sucedió hace 14 años con Romaldo y Rosalinda y sus pequeños, ellos ni se imaginaban que pues aquí que Samuel iba a tener hijos y esposa e hijos, ni Isaac ni se imaginaba que aquí iban a estar sus sobrinos. Ellos llegaron chiquitos. Ahora tal vez usted conoce el testimonio de ellos, pero ellos no podían tener hijos. Estamos predicando en una calle, ellos se bajaron de un camión, ya habíamos terminado de predicar, estábamos en el llamado y llegó nuestra hermana Rosalinda y Romaldo, renegando Romaldo. ¿Cómo renegaba el pastor Romaldo? ¿Cómo se enojaba conmigo? Cada sermón que yo predicaba, enojado conmigo. Por eso lo agarró el Señor. Así que llega ella y le digo, ¿qué es lo que usted quiere? Quiero tener un hijo. Dios se lo va a dar, le digo. Oramos por ella. Salieron estos tremendos muchachotes. Dios no le dio uno, sino dos. Y después nuera. Y después nietos. Los que no podían ser padres, ahora son abuelos, porque eso es lo que Dios hace. Esa es la historia en parte, porque aún no han pasado a la eternidad. La historia sigue y queremos que estas historias sean unas historias muy especiales, historias que inspiren. Bueno, le digo, conocemos la historia de personas que han sido una bendición para nuestras vidas, porque personas, si nosotros hemos sido de bendición para algunos, otros han sido una bendición para nosotros. Y yo sé lo que es dejar una iglesia que uno mismo pionó. La gente es el único pastor que conocen. Y espero no se enojen conmigo, esto no es mi plan, este es el plan de Dios. Así que cuando veo una cara medio enojada conmigo, aquí me voy a quedar quietecito. Pero hay gente que toma una actitud porque piensan que es el pastor el que está haciendo su propio movimiento, pero no, es la voluntad de Dios dándole un gran destino a las personas.
y que si fueron de bendición en un lugar, puedan seguir siendo de bendición en otro lugar. Y el que se vayan pastores de una iglesia ciertamente causa tristeza, pero también debe causar gozo. Debe causar gozo. Conocemos historia de mucha gente, pero el detalle es, en segundo lugar, ¿qué se escribirá acerca de ti? ¿Cuál será tu historia? Porque decimos, ¡ay, qué triste historia! ¡Oh, qué tremenda historia! Pero de pronto somos confrontados. Pero ¿y nuestra historia? ¿Qué se escribirá de nosotros? ¿Cómo fue nuestra vida? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Cómo actuamos? En Hebreos 6, 9 al 12 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta escritura pudiera ser para la iglesia de Cheveste, para esta iglesia. Hermanos, vienen cosas mejores. Dios no es injusto para olvidar todo lo que han hecho por esta iglesia. Y si sus pastores han hecho algún sacrificio, yo entiendo que ustedes también. Como nuestro hermano que mencionaba el pastor Romualdo, no lo vamos a dejar. Y hay gente así, que no lo dejan a uno. No lo dejan. Si no lo dejan en las malas, menos en las buenas, ¿verdad? Ni en las buenas, ni en las malas. Y eso queda escrito en la historia. Fulano de tal hizo esto, así se portó. En la pandemia, aplausos. Así actuaron. Así actuaron. Se sacrificaron por la obra de Dios, por sus pastores. Pero Dios les dice que Él no olvida nada. Dios no olvida nada. Pero dice, no va, sigan adelante, porque el galardón, la recompensa, el premio es grande, para que no pierdan todas las cosas buenas que Dios tiene para ustedes. Si ya están en esto, sigan hasta el final, para que todas las promesas de Dios se cumplan en ustedes. Esto significa que ya hay nombres escritos en la historia después de la historia bíblica. La historia bíblica es esta, y después de esta historia sigue la nuestra. Si se escribe otro libro, van a estar nuestros nombres. Si no se escribe, gloria a Dios, pero hay una historia en los libros de Dios. Hay una historia. Dios ya tiene escrita la historia de estas personas que han servido a Dios y a sus hermanos. Lo importante en esta noche es qué se escribirá de nosotros, porque parece ser que se nos olvida que se está escribiendo nuestra historia, pero no debemos olvidarlo. Se está escribiendo mi historia, se está escribiendo mi historia. En Romanos 9, 13 y 14 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora, dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es lo que Dios dice. Ahora, pero hay una razón por qué Dios dice estas palabras. Por la historia de esas vidas. Por la historia de Esaú, por la historia de Jacob. Si tú miras la historia de Esaú, dices, uy, con razón. Si tú miras la historia de Jacob, dices, con razón. O sea, Dios no está demente para nomás porque sí aborrecer a uno y amar a otro. A este voy a aborrecer. Yo voy a amar a aquel. No lo conozco, pero a este lo voy a amar. Y a este tampoco lo conozco, pero lo voy a aborrecer. No. No. Dios sabe quién es quién. Dios conoce cada historia, aún la historia incompleta de alguno de nosotros. Dios conoce las historias. Porque estaba leyendo una anécdota que un hombre que no quería servir a Dios le dice, no, pues, ¿qué cosa? No, dice, yo no entiendo, dice, que las cosas de Dios, que la palabra de Dios, que la Biblia, ¿qué es eso? Dice que, ¿cómo es que
A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No, dice, qué cosa más extraña. No, pero ¿por qué o qué? Pero estas personas no saben que Dios toma sus decisiones en base a las historias de cada persona. Por eso dice, ¿es injusto Dios? No, claro que no. ¿Es malo Dios? No. Es la historia de estas personas. Es la historia de estas personas. Y todos deberíamos desear que nuestra historia fuera una muy buena historia. Entonces lo que no hay que hacer es lo que hizo Esaú entonces. Porque Esaú menospreció a Dios, deshonró a Dios. Y Jacob siempre buscó la bendición de Dios. Hacía cada cosa, pero buscó la bendición de Dios. Así que es la historia de esas personas, de su estilo de vida, de sus decisiones, de sus preferencias, de a quién honraron, de cómo vivieron, de lo que hicieron por los demás, de sus actitudes hacia Dios y de sus actitudes hacia las otras personas. Dios escribe la historia de cuál es nuestra actitud hacia ciertas personas. Hay cosas que hacemos en nombre de Dios y dice, no me agrada. No digas que lo haces en mi nombre o para agradarme a mí, no. Hay cosas que no me agradan, dice Dios. Hay cosas que no. Así que este cristiano o este predicador le contesta a esta persona que dice, no, qué historia extraña. Dice, no, dice, lo único extraño, dice, que yo encuentro en esta escritura no es que haya aborrecido a Esaú, se lo merecía, sino que haya podido amar a Jacob, que también se merecía ser aborrecido por Dios, pero lo amó. Eso es lo único extraño. Son decisiones de Dios. Así que de pronto tenemos un dilema. Un dilema. Cuando no entendemos que Dios evalúa de acuerdo a las historias, tenemos un dilema. Como esta cristiana orando, pues son anécdotas. No es que, eso yo me consta. No. Dice una historia que una cristiana le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué no acabas con los malos? Hay muchos secuestradores, hay muchos violadores, hay muchos traficantes, hay mucha gente mala. ¿Por qué no acabas con los malos? No puedo, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque tendría que empezar contigo. Aquí lo extraño es que Él nos ha amado. Nos ha amado. Y debemos aprovechar que Dios nos ha amado. Porque nosotros decidiremos nuestra propia historia. Los años siguen pasando. Pastor Romaldo menciona 14 años. Digo, Dios mío, ¿cómo 14 años? Y parece que fue ayer, pero hace 14 años. Hace 14 años que le dije a Romaldo, ¿sabes qué, hermano? Ahí nos vemos, ahí te quedas. Mira, una situación muy difícil aquí, de una religiosidad increíble, de potestades, de maldad, de persecución hacia los cristianos. Yo le dije, ya me voy, le dijo. Dios te guarde y te bendiga, allá vamos a estar orando por ti. ¿Están vivos? Y tenemos una tremenda historia, en parte, pero tenemos una tremenda historia. Los años pasan, el tiempo no se detiene, el tiempo se acaba. Nos estamos haciendo viejos, algunos de ustedes. Nos estamos haciendo viejos diciendo, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí, no, agárrate, chamuco. Y ahora sí. Y como cuando yo quería empezar a predicar, 1, 2, 3, no, todavía no. 1, 2, se me acababa el 1, 2, 3 y nunca empezaba a testificar. Pero un día tuve que hacerlo. 1, 2, 3, gloria a Dios, que el Señor te bendiga. Pero como cristianos decimos, ahora sí, Señor, ahora sí, Señor. Pero te digo algo, el tiempo se va, la historia sigue escribiéndose. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a servir a Dios? ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia nuestros hermanos? Porque nos debemos a los demás. Nos debemos. ¿Cuál va a ser? ¿Qué tipo de corazón vamos a tener sirviendo a Dios? Porque es muy feo que aún sirviendo a Dios
personas tengan un corazón malo hacia los demás. Dios toma nota de eso, lo escribe en la historia. Y en la historia de la humanidad se pueden brincar detalles, pero a Dios no se le pasa nada. Estaba escuchando que la historia de México está muy alterada, unas cosas son ciertas, otras no. Y bueno, la historia de México pues está un poco falseada, pero la historia de Dios no está falseada. Es perfecta. Y Dios no le oculta nada. No le ocultó a David, no le ocultó a Salomón, no le ocultó a Roboam, no le ocultó a nadie. A nadie. A Pablo, sí, el tremendo apóstol Pablo, pero ahí se registró que era un maldito. Pero un día se convirtió a Cristo. Y es lo tremendo, que se diga que nosotros fuimos, pero no somos más lo que éramos antes. ¿Cuántos dicen amén? Concluimos, en tercer lugar, la historia final de nuestras vidas. En la traducción en lenguaje actual dice Apocalipsis 3:5, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, dice el Señor Jesús, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Aquí está la evidencia, ya están escritos nuestros nombres, la historia se está escribiendo. A los que triunfen sobre las dificultades, o sea, las dificultades de la vida cristiana, que esto, que aquello, que lo otro, que la pandemia, solos aquí transmitiendo, después en nuestros hogares, después otra vez en la iglesia unos poquitos, después más, después algunos no regresaron, pero nosotros, a pesar de las dificultades, aquí estamos. Y es lo que dice el Señor Jesús, que a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida. Nuestros nombres están ahí. Y Él dice, ya están sus nombres ahí. Si usted sigue adelante, su nombre seguirá ahí. Y Él quiere que tengamos una bonita historia. En esta vida no vas a ser perfecto, hermano. Hermana, no vas a ser perfecta. Por si decías, ay no, yo me desanimo, es que no logro. De una vez te digo, no vas a ser perfecta. No le des lugar al diablo que te esté condenando. La perfección llega cuando Jesucristo venga por nosotros. O cuando muramos en Cristo Jesús, aunque nadie se quiere morir. Aunque represente el cielo, queremos estar aquí. ¿Cierto? Aunque morir nos represente el cielo, decimos, no, todavía no, Señor. Si está muy bonito el cielo, pero no, todavía no. Ok. No vas a ser perfecto. Ni la vida va a ser perfecta para ti. Vas a enfrentar cosas. Vamos a enfrentar situaciones. Como estas cosas desagradables. Como esto de movernos de ciudad. Pero ¿cómo? Estas fechas yo tenía ahí escrito, ya tenía las fechas todos estos días. Yo iba a llevarme a mi esposa por ahí, ni te voy a decir. Íbamos a agarrar unos días, pero tuve que hacer clic, borrado el evento, ese evento de salida, y puse este evento. O sea, hay cosas que se tienen que hacer. Postergamos la diversión y el gozo y lo que tú quieras por las cosas de Dios, pero después es mejor. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas son mejores. Claro que sí. Nada será perfecto para ti, pero tienes que decidir ser fiel cada día, hermano, a pesar de las cosas que sucedan. Si no eres la mejor persona, tampoco tienes que ser la peor persona. Dios dice que puedes lograrlo. Tienes que mejorar algunas cosas en tu vida, porque queremos una mejor historia. Cuando se va un pastor, Dios lo reta, siguen avanzando, van a su destino, se queda la gente de la iglesia, viene otro pastor a seguir la obra de Dios, a seguir. Como cuando viene un predicador, nos gozamos con nuestro pastor, pero como que viene un predicador y como que nos gozamos más. ¿Por qué? Porque es algo más nuevo, un ministerio diferente, otra administración. ¿Ok? Y cuando vienen otros pastores, la obra se está completando en la vida de la iglesia, de la gente de la iglesia.
Sigue Dios obrando. Y aquí se trata de que mejoremos cosas en nuestra vida. Aún en medio de las peores circunstancias, puedes mejorar tu historia. No estamos en las manos de las circunstancias, estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él dice que nos espera para darnos un galardón, para vestirnos de vestiduras blancas, para darnos la corona de la vida, dice. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, no te quedes a medias. Tiene que ser una historia completa, que no sea buena historia hasta la mitad de tu vida, mala historia hasta el final. No, buena historia hasta la mitad, buena historia hasta el final. No te quedes ahí, dice el apóstol Pablo. Sigue adelante. Nuestro deseo es que se mejoren, dice. El Señor dice que si somos fieles, no borrará nuestros nombres del libro de la vida. Así que el plan en esta noche, para todos nosotros, para la iglesia de Cheveste, es que nuestra historia sea una buena historia. Está la hermana Rosalinda, Romaldo, casi se me figuraba que se arrodillaban para decirle al pastor Luis, cuídelos. ¿Por qué? Porque cuando uno gana las almas, que nadie las toque, por favor. Por favor, no las toques. Y así es Dios también. Cuando alguien toca a sus hijos, Él dice, no los toques porque tu vida corre peligro. Bueno, que nuestra historia sea una buena historia hasta el final. Una gran historia, una poderosa historia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.